Presidencias de Juan Hipólito, del Sagrado Corazón de Jesús, Irigoyen Alem. Presidencia de Hipólito Yrigoyen, 1916, hasta 1922. Hipólito Yrigoyen, Buenos Aires, Argentina, 12 de julio de 1852, Ibiden, 3 de julio de 1933, fue un político argentino, 2 veces presidente de su país, 1916 hasta 1922 y 1928 hasta 1930, y figura relevante de la Unión Cívica Radical. Fue el primer presidente de la historia argentina en ser elegido por sufragio universal masculino y secreto en las elecciones. La fórmula Hipólito Yrigoyen Pelagio Luna se impuso cómodamente, superando a las fórmulas del Partido Conservador, Ángel Rojas, Juan Eugenio Cerú, del Partido Demócrata Progresista, Lisandro de la Torre, Alejandro Carbó, y del Partido Socialista, Juan B. Justo Nicolás Repetto. El impulso inicial de la conquista de los derechos democráticos se vio frenado, ya que la UCR no controlaba el Senado ni la gobernación de muchas de las provincias. Yrigoyen recurrió en varios casos a la intervención federal, ahondando el enfrentamiento con los sectores conservadores. Económicamente, la Argentina tras la Primera Guerra Mundial no se vio muy beneficiada, se redujeron las exportaciones, y también una disminución en las importaciones. Eso generó desempleo vinculado al sector exportador. Pero en 1918, una creciente demanda de los productos de exportación argentinos, rápidamente se generalizó la inflación, que benefició a los terratenientes exportadores por el mayor precio que recibían por sus productos y perjudicó a los trabajadores asalariados. A indicación suya, el candidato radical para las elecciones de 1922 fue Marcelo Torcuato de Alvear. Este resultó electo, y pronto se puso al frente de la facción antipersonalista de su partido, es decir, la opuesta a Yrigoyen. Segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, 1928, hasta 1930. Yrigoyen fue electo presidente nuevamente en 1928, para un período que debió ser 1928-1934, derrotando a una coalición de conservadores y radicales antipersonalistas. En 1929 se produjo la Gran Depresión Mundial. El radicalismo dirigido por Yrigoyen no supo responder a las nuevas tendencias sociopolítico-económicas que la crisis estaba señalando, en un contexto de desintegración de todo un paradigma económico mundial. Yrigoyen intervino las provincias de Mendoza y San Juan, gobernadas por radicales opositores, el lencinismo en la primera, y el bloquismo de los Cantoni en la segunda. A fin de año, el senador opositor mendocino Carlos Washington Lencinas fue asesinado por un militante yrigoyenista. El crimen causó estupor en el país. Lógicamente, Yrigoyen fue acusado de haberlo ordenado, aunque no es probable que ello haya ocurrido. Un mes más tarde, hubo un atentado anarquista contra Yrigoyen al salir de su casa para ir a la Casa de Gobierno. El año 1930 se inició con otro asesinato de un opositor en una provincia intervenida por el gobierno, el del abogado bloquista Manuel Ignacio Castellano. El 2 de marzo se realizaron las elecciones parlamentarias, en las que la Unión Cívica Radical perdió estrepitosamente en la ciudad de Buenos Aires, frente a los 100.000 votos obtenidos por el Partido Socialista Independiente, seguidos del Partido Socialista Original, con 84.000. Los radicales obtuvieron 83.000. En todo el país, la UCR retrocedió en su caudal electoral, obteniendo 655.000 votos, mientras la oposición alcanzó 695.000, Luna, 349. En plena crisis económica y política, y cuando aún faltaban 4 años para las elecciones presidenciales, la debilidad del gobierno de Yrigoyen se hizo crítica. El radicalismo estaba completamente dividido y el gobierno no tenía diálogo con la oposición. El hecho más importante y duradero del segundo gobierno de Yrigoyen fue la decisión tomada el 1 de agosto por parte de la empresa petrolera estatal YPF de intervenir en el mercado petrolero para fijar el precio y romper los trus. 37 días después, el 6 de septiembre de 1930, fue depuesto por el primer golpe de Estado de la época constitucional, apoyado por la gran prensa de las familias oligárquicas, el ejército y la oposición de las élites conservadoras. La clase media, clave para su llegada al poder, había dejado de respaldarlo tras la debacle económica. Aún varios historiadores han vinculado, al menos parcialmente, el golpe militar con la decisión de YPF. En el curso del golpe de Estado, turbas de manifestantes ingresaron a la casa de Yrigoyen para saquearla.
El general Uriburu dejó el poder 2 años más tarde para permitir la llegada de un nuevo gobierno democrático. Últimos años. Después de su derrocamiento, Irigoyen fue detenido y confinado reiteradamente en la isla Martín García. Falleció en Buenos Aires el 3 de julio de 1933. Fue acompañado a su última morada por una de las manifestaciones espontáneas más masivas y sorpresivas de la historia argentina. Sus restos mortales descansan en el cementerio de la Recoleta de la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la calle Sarmiento 948, adosada a una de las columnas de granito que sostiene el actual edificio de 14 pisos, se encuentra una placa de bronce que reza: en este sitio el 03 de julio de 1933 murió don Hipólito Yrigoyen, declarado solar histórico por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Gracias a Sargaa Thank You. Creado, visto, digitalizado, 3D, editado por el maestro Lee. Gracias. Grupo Séptimo B. Federico Burgos, Francisco Pérez, Lucas Guzmán, Francisco Valverdi. Gracia Totale XDDDDDD. Trabajo. Presidencias de Irigoyen, Moterov Gozideo y Kiki.